¿Quién fue Lilith? Me gustaría comenzar no con su respuesta, sino con una reflexión. Seguramente muchos de ustedes ya respondieron que ella dejó de ser un mito tímido que flotaba sobre las tradiciones de la antigüedad y fue remodelada hasta convertirse en un símbolo de rebeldía. Pero no necesitamos definir a Lilith. Eso no sería un trabajo fácil de ninguna manera. Por eso propongo algo diferente ahora. Vamos a explorar la verdadera esencia de ella y no solo el mito histórico. Descubriremos cómo su vida es una prueba latente de la sumisión masculina y un símbolo de la lucha femenina. Veremos cómo desafió a Adán, y al desafiarlo, moldeó una nueva realidad a su propia servidumbre, desafiando también el orden establecido por Dios. Mucho antes de que Eva fuera seducida y llevara a la boca de Adán una fruta misteriosa y condenada. Lilith fue su primera compañera, creada del mismo polvo, pero se negó a someterse. ¿Y qué sucedió después? Ella se convirtió en un mito, una leyenda, una fuerza demoníaca y una defensora de la libertad femenina. Hoy tendrás un manual completo sobre Lilith, su primera aparición, su génesis, el culto de los pueblos antiguos y su significado alegórico. Saludos a todos. Si te interesa la religión, la alquimia, la cábala, la filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etereo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Lilith no es un consenso. Su origen está envuelto en una enigmática y controvertida tradición, sobre todo en los recovecos de la fe judía y esotérica. Su primera mención relata la primera de las narrativas bíblicas, mostrando a Lilith como la primera esposa de Adán. Aunque se convirtió en parte de un mito y del folclore, su mención no es literal. Nace de una interpretación teológica sobre enunciados bíblicos. Lilith es parte del imaginario de la manipulación de interpretaciones y de la lectura del Talmud. Existe también otro responsable. Hablaremos más de él más adelante. Me gustaría abandonar las narrativas bíblicas por ahora, pero antes de eso, necesito rescatar una cita directa y un error de interpretación del Génesis. Tal cita ocurre en Isaías 34, 14. El nombre Lilith aparece por primera vez en hebreo. En una traducción literal, el nombre se acerca a una analogía con animales nocturnos. Otras traducciones afirman que Lilith significa un búho. Cuando hablamos de traducciones, nos enfocamos en dos ámbitos esenciales. El primero de ellos es la literalidad. ¿Qué significa un búho en diversas culturas en diversos momentos? El otro ámbito es más subjetivo y simbólico, y varía poco. Desafortunadamente, los búhos son animales con una extensa tradición esotérica y simbólica. Dependiendo del continente, su interpretación varía tanto que el sentido original se pierde. Entonces el camino es encontrar un denominador común. Un hecho que valga en diferentes culturas independientemente de la formulación clásica. Si analizamos la mitología griega, recordando que parte de la Biblia fue traducida de dialectos griegos, tendremos al búho como símbolo de sabiduría. Y eso sucede en la mayoría de las sociedades de la antigüedad. Indígenas americanos verán al animal como un mensajero de la muerte. Y en el esoterismo serán vistos como mensajeros de una transición entre el mundo físico y el mundo espiritual, como lo haría Caronte, el barquero mitológico. Pero el destino de los animales nocturnos no es navegar entre el Estigio y el Aqueronte hasta desembocar en las puertas del inframundo. Hay algo sagrado y profano en Lilith. Su historia puede verse como una alegoría de la rebelión que hiere lo divino con una lanza egoica, pero también simboliza la batalla carnal entre el dominio del cuerpo, el dominio de sí misma y el dominio ajeno, donde operan las limitaciones intelectuales. Es un ejemplo del derecho a desear. El deseo de Lilith no se inclina ante ninguna corona, y esto ciertamente representa algo cercano al feminismo moderno, pero esta es su breve aparición en Isaías, recordando que para entender a Lilith en su totalidad, no profundizaremos en lo que dice la Biblia, pero brevemente recurriremos al Génesis. Durante siglos las tradiciones intentaron anexar varios libros apócrifos al canon bíblico. Estos intentos fracasaron, luego intentaron adaptar, reinterpretar y extraer pruebas que respaldaran lo que creían. Así es como surgió un error. Se menciona en Génesis 1:27 que Dios creó. Al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Como pueden notar, es fácil suponer que tanto el hombre como la mujer fueron creados simultáneamente.
No hay jerarquía. Tanto Adán como su mujer eran iguales. Ya en Génesis 2:22 se dice que de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, formó a una mujer y la trajo al hombre. esta es la lectura favorita de la mayoría de los religiosos. También es la lectura más aceptada porque demuestra que Eva y Adán fueron creados en desigualdad. A diferencia de lo que se mencionaba anteriormente, aquí no fueron creados al mismo tiempo. Esta disparidad en la creación revelaría la inferioridad de la mujer ante el hombre y crearía una ruptura con lo dicho anteriormente. Si ambos fueron creados al mismo tiempo, ¿quién es la primera mujer? ¿Quién es la figura que, hecha a imagen de Dios, fue sustituida por Eva? Durante muchos años, esta no era ni siquiera una cuestión. Nadie se atrevía a preguntar. Al tratarse de un libro de interpretaciones, las personas juzgaron que lo oculto no escondía una duplicidad, sino un fallo intelectual o espiritual de la humanidad. Con el tiempo, pudimos responder preguntas que ni siquiera nos atrevíamos a hacer. Y durante muchos años, exactamente esa era la prerrogativa. Pero todo cambió, porque los estudiosos de la tradición judía encontraron respuestas en el alfabeto de Ben Sira. Aunque recibe este nombre, demostrando la grandiosidad del material, el alfabeto de Ben Sira es una compilación de textos. Curiosamente, proviene del libro del Eclesiástico. Estudiosos de todo el mundo aceptan que lo más probable es que sea una reinterpretación o una inspiración más creativa. Su primera aparición nos lleva a la Edad Media. Cuando analizaron los libros, descubrieron que también se habían inspirado en el Talmud, sobre todo en los 22 proverbios hebreos. Algunos son más recientes, otros más antiguos. Cada uno de los 22 proverbios, especialmente aquellos inspirados en el Talmud, parecen ser solo una alteración para catapultar a Ben Sira, quien sería el hijo de Jeremías, el profeta llorón. Su epopeya llega hasta Nabucodonosor II, quien, ante la fama del joven, propone varios desafíos. Los 22 proverbios son 22 historias que Ben Sira presenta en contraparte. Una de estas historias es la historia de Lilith. Entonces los invito al siguiente ejercicio. Yo soy Ben Sira, una figura prominente en el folclore hebreo medieval. Ustedes son Nabucodonosor Tons, el mayor rey del reino neobabilónico. El aposento de ustedes es una sala dorada con botines de guerra y soldados. Y esta es la historia de la verdadera mujer de Adán. Ustedes deben saber que Eva es la mujer que nace de la costilla de Adán. Ella representa parte del hombre, pero nunca su totalidad. De esta forma, Dios se aseguró de que la nueva compañera de Adán fuera sumisa. Y más que sumisión, el fragmento también denunciaba la grandeza del hombre sobre la mujer. Lo que nos lleva a creer que Lilith era todo menos sumisa. Pero aún no les he contado nada sobre su creación y su destino. Dios tardó 6 días en crear el mundo. El hombre fue una creación del 6º día, el último día antes del descanso celestial. Cuando todas las cosas existían, el hombre las habitó. Pero Dios, al crear al hombre a su semejanza, sintió que su creación, al igual que los animales creados anteriormente, necesitaba una contraparte. Muchos aquí creen que Dios creó a Eva al retirar de Adán un ser tan bello, un fragmento sin mucha utilidad. Con esa costilla nació Eva. No estoy aquí para contradecir eso. Solo quiero contar la historia de Lilith, el error divino. Fue ella quien, en lugar de Eva, fue creada como igual a Adán, sin la subordinación implícita en el mito de Eva, y por eso se negó a ser sumisa al marido. Este acto de insubordinación la llevó a su demonización, pero también la convirtió en un símbolo de resistencia y empoderamiento femenino. Pero estos son temas que no interesarían a la corte babilónica. Continuaré desde donde me quedé, porque Lilith no era una mujer común. Ciertamente su relación con Adán fue el gran epicentro de su existencia. Cuando Dios creó el mundo, no lo hizo para ser habitado. Él les entregó a ambos los secretos de la vida de las legiones que serían creadas. Sabían el secreto y el destino del mundo. Lo oculto y lo sagrado iban de la mano. Lilith era tan bella como Adán, tan fuerte, capaz y astuta. Su conocimiento era profético y su intelecto inmenso. Ambos nacieron para gobernar en armonía. Imaginen 2 polos negativos integrándose, fusionándose hasta convertirse en uno solo. Eso era imposible. Existía un error en la dualidad pretendida, porque para que uno prevaleciera, el otro tendría que ceder. Y como eran iguales, vivían en completa desarmonía. Pero hasta entonces había algo de armonía.
En los primeros años, si podemos hablar de tiempo aquí, Lilith y Adán lograron equilibrar sus intelectos y alinear sus deseos. Nombraron el mundo y sobre toda la esfera terrestre, un poco de ambos flotaba. Pero nuestra historia no sería trágica si no hubiera un problema en el camino. Un problema que parecía insuperable y se volvió insoportable, porque Lilith no aceptaba someterse a los deseos de Adán. Mientras veía el mundo como una capa fina en la que la gobernanza de ambos podía moldear a la humanidad, Adán deseaba la soberanía. Cuando Lilith se negó a acostarse debajo de Adán durante el acto sexual, desafió no solo al hombre, sino también las reglas de Dios. Como veremos en las tradiciones clásicas, Dios siempre ha tenido un favorito. Lilith no entendía por qué. Para Adán no eran iguales, porque para él era inconcebible verla como semejante. Entonces comenzaron a pelear todo el tiempo, siempre por la misma razón. No podían entenderse en términos jerárquicos. Sintiendo que había sido tratada injustamente, Lilith abandonó el jardín del Edén y se refugió en las márgenes del caos, en las profundidades más allá de la comprensión humana. Su fuga del paraíso marca el inicio de su transformación en una figura marginalizada, asociada al caos y al desorden, en contraste con el orden que representaban Adán y Eva. Porque Adán clamó por intervención divina y Dios envió 3 ángeles para traer de regreso a Lilith. Ella protestó todo lo que pudo y hasta fue amenazada. No regresó. Sabía que no había lugar en el Edén para 2 soberanos. Dios, en un acto de ira, decidió que Lilith perdería 100 hijos al día. Su descendencia no sobreviviría. Su vientre no daría frutos. Una mujer sin derecho a la maternidad. Pero a medida que nos alejamos de los reinos babilónicos, una continuación de la saga de Lilith se encuentra en la figura cabalística de Samael, la ira de Dios. Samael no es, en el sentido más amplio, un demonio clásico. Dentro de la Cábala, representa uno de los ángeles celestiales más puros. Emana tanto poder que las definiciones entre el bien y el mal son menos morales y más energéticas. Existe una línea tenue entre estas polaridades energéticas que convierte a Samael no en un ángel caído, sino en un ángel cuya misión era descender hasta el pozo de Abadón y abrirlo. Es Abadón el destructor quien tendrá importancia en Apocalipsis. Hice esta introducción para mostrar que ángeles y demonios cargan con simbologías abstractas y distintas. Normalmente se definen por sus propósitos y no por elementos dualísticos. Lucifer tenía una misión y la ejecutó, y así sucesivamente. Entonces, la versión apócrifa que menciona a Samael reescribe el juego de poder en el Edén. Es un triángulo amoroso, lo que de cierto modo refuerza estereotipos machistas, dando a Lilith el mismo peso moral que a Eva. Fue Samael quien sedujo a la segunda esposa de Adán, al igual que Lilith había hecho anteriormente con Adán, cometiendo adulterio. Sería el mismo tipo de seducción de la serpiente, solo que ahora en aspectos más conyugales. Este adulterio condenable a los ojos del Creador hizo a los hombres pecadores. Fueron expulsados del Edén. Aunque el plan de Lilith funcionó, no aceptaba la descendencia de la segunda esposa de Adán. Esta ira contaminó tanto su percepción que comenzó a perseguir a la propia humanidad, que simbólicamente era una herencia de los dos. Lo que ya era un folclore se convirtió en un mito popular. Lilith migró a diferentes culturas, cambiando los signos y los significados. Pero su persecución, principalmente de los adulterios y los recién nacidos, parece haber sobrevivido. Se convirtió en parte de una conexión amarga entre la maternidad y los conceptos más modernos de la depresión posparto. Pero creo que ese tema aún es un poco más avanzado. Volveremos a las tradiciones medievales. Porque toda gran compilación religiosa no presupone solo un valor histórico importante. Si analizamos de cerca, veremos que a veces capturan la esencia de un pueblo y, al mismo tiempo, remodelan el origen simbólico de la humanidad en varios periodos. Podemos postular, por ejemplo, que Lilith sea un ejemplo de lucha feminista hoy en día. Elementos no faltan. Ella no se doblegó ante los deseos del patriarcado, luchó contra reglas rígidas y limitantes. Incluso se rebeló contra Dios, pero en el periodo medieval su epopeya no era tan enérgica. De hecho, su historia fue contada tantas veces que con cada nueva reinterpretación se volvía cada vez más demoníaca. Su existencia fue siendo reducida, dando origen a una figura bestial, astuta y corrupta. Sobre todo en una época de sumisión femenina, donde la Iglesia tenía dominio sobre el pueblo,
Esta narrativa concordaba con la piel social. Cuando los 3 ángeles enviados por Dios regresaron sin Lilith y su ira recayó sobre la mujer apartada, dándole un castigo similar a la infertilidad, las personas que escucharon esta historia entendieron que para proteger a sus hijos recién nacidos necesitaban 3 amuletos con el nombre de los 3 ángeles persistentes. Estos amuletos protegerían a los niños, pero dejarían un legado amargo a Lilith. Nótese cómo surge un mito. No había indicios de que Lilith deseara recién nacidos, sobre todo debido a la dinámica matrimonial con Adán, lo que sugiere que ni siquiera era su deseo. Los amuletos, si apelamos a la lógica, deberían evitar la ira de Dios y no el mal que Lilith pudiera causarles. Me temo que incluso si fuera de esta forma, la moraleja de la historia sería la obediencia al marido mediante la ira divina. No es de extrañar que el uso de amuletos también fuera una forma de proteger a los hombres de la seducción de Lilith, lo que les impediría cometer adulterios. Cuando volvamos a Lilith, mucho de lo que se contó cambiará. Las interpretaciones han suplantado las lecturas teológicas a la luz de la lógica, remodelando socialmente los intereses de las masas. Para algunas tradiciones, Dios ni siquiera creó a Lilith. Para otras, Dios la creó como un híbrido entre Leviatán y Eva, mitad devota, mitad marina. Su rebelión llevó a Dios a condenarla al mar. Ella se convierte en un monstruo al final de su expedición. Y así, poco a poco, los hombres mataron a las mujeres transformándolas en demonios nacidos en las sombras. Pero una cosa permanecía constante en las nuevas narrativas. Lilith estaba cada vez más alejada del hombre y más bestial. Empezamos a ver a Lilith no solo como una mujer rebelde, sino como una encarnación de lo femenino demoníaco. Con el paso del tiempo, la tradición judía asoció a Lilith con la noche, la oscuridad y la muerte. Su nombre aparece en textos como el Midrash, donde se la describe como asesina de niños y seductora de hombres. Lo que mantiene el esfuerzo humano en crear sus propias interpretaciones es lo que supone la exégesis del Midrash. Pero afortunadamente, por amor al caos, Lilith también es vista por muchos como una figura de independencia y libertad, especialmente en las tradiciones esotéricas y modernas, donde su negativa a someterse al control masculino es vista como un acto de empoderamiento. Cabe destacar que no me refiero solo al feminismo o al poder femenino, porque Lilith puede ser un ejemplo para cualquiera que necesite liberarse, que busque algo más allá de lo que se le propone. Mientras todos seguían una narrativa bíblica, Lilith decidió escribir su propia historia. En su camino, encontró varios escritores que remodelaron su curso, pero la esencia siempre prevalece. Y precisamente por eso se ha convertido en un fuerte símbolo espiritual dentro del esoterismo, influyendo en tradiciones que buscan seguir sus convicciones, incluso si desafían a la autoridad vigente. Cuando mencioné la cábala, no quise entrar en la mitología. Hay una razón para ello. Parte de lo que dice la cábala se convirtió en parte de la oralidad, se perdió, y hoy se ha convertido en una continuación de las narrativas del alfabeto de Ben Sira. Lilith es un caso raro. Aunque se menciona solo una vez en la Biblia, su existencia es constante en otras culturas. Siempre regresa al punto de partida. Así que cuando analicé la cábala, encontré toda la saga de Samael, la seducción y el trágico final de Lilith como verdugo de la humanidad. Pero algo interesante sucedió a medida que su mito se entrelazaba con fuerzas cósmicas y entidades como Samael y los Qliphoth. Ustedes ya saben que Lilith se une a una figura igualmente poderosa y sombría de la cábala. Se llama Samael, el veneno. Esta unión está llena de simbologías. Lilith está asociada con el caos y la rebeldía femenina. Samael es quien preside sobre las fuerzas de la destrucción. Juntos forman una pareja demoníaca que representa la unión entre el caos femenino y el poder destructivo masculino, como si la maldad de la mujer fuera una extensión de la feminidad. Ellos habitan los Qliphoth, el lado imperfecto que hace sombra a las Sefirot, donde residen las esferas de la luz. Esta unión es muchas veces interpretada como un reflejo de las fuerzas negativas que habitan el cosmos. Representan el aire y el nivelamiento de los géneros. Pero Samael es una figura ambigua. Aunque fue uno de los arcángeles más poderosos, se rebeló y se asoció con la oscuridad y la muerte. Lilith, a su lado, no solo consolida su posición como una figura demoníaca, sino que también se convierte en su consorte. Juntos son tan fuertes que llegaron a gobernar los Qliphoth, las cáscaras o conchas de la creación.
Los Qliphoth representan los aspectos impuros o caóticos de la creación. Son energías que fueron subyugadas por lo divino en un largo proceso de purificación. Este proceso originó al demiurgo, su contraparte. Un detalle importante aquí es la función de Lilith y Samael dentro del ciclo cósmico de la creación y destrucción. El universo está compuesto por fuerzas opuestas y complementarias: luz y oscuridad, orden y caos, masculino y femenino. Los dos personifican esta dualidad, siendo la contrafuerza necesaria para el orden de las Sefirot. Representan la necesidad del caos y la destrucción como parte del ciclo natural de la creación. El universo es un espejo que separa la imagen y el reflejo. El reflejo es siempre desigual, uniforme e inferior. Pero los habitantes de este reino, sobre todo de las cáscaras, desean regresar a la luz. Los ángeles caídos desean levantarse. Este es el antagonismo con lo divino, el escenario donde se libran las batallas por la hegemonía celestial. Con Lilith y Samael al mando de los Qliphoth, la demonización de Lilith alcanza un nuevo nivel. Ya no es solo una figura rebelde que abandonó a Adán, ya no es una simple coadyuvante, ahora reina sobre las fuerzas más oscuras del cosmos. Pero a su lado hay un compañero más justo. Cuando hablé de la ambigüedad de Samael, inicialmente me refería al maniqueísmo, y es que cuando hablamos de la Cábala, también estamos hablando de emanaciones energéticas. Cuando centralizamos a los dos como fuerzas que operan en los niveles inferiores, no estamos haciendo inferencias demoníacas. El universo cabalístico opera sobre un orden, un equilibrio. Todas las energías emanan de lo divino y por ende actúan de acuerdo con atribuciones divinas. Así, los seres no son meramente buenos o malos, aunque muestren fallas morales. Son sobre todo necesarios, porque la perfección presupone lo imperfecto. Cuando hablo de las cáscaras, me refiero a la esencia. Este es el reino de las manifestaciones impuras o corrompidas de las energías divinas que fluyen a través de las Sefirot. Mientras una emana orden, la otra la distorsiona. Y todo esto dialoga con el concepto de aprendizaje. Cuando estas historias fueron creadas o reveladas, tenían la intención de adoctrinar. El aprendizaje consiste en la fricción de ideales que generan un choque. Para cada veneno, existe un antídoto. Toda historia necesita una moraleja. Lilith, junto a Samael, personifica las energías caóticas que permean el universo. Llegamos a otro punto importantísimo. Ya han entendido que Lilith gobierna un reino casi demoníaco, el mal necesario. Pero estudiar la Cábala no es fácil, porque los mismos Qliphoth son un concepto complejo, ya que aunque se vean como fuerzas negativas, casi anteceden a la propia luz, porque sin la oscuridad, ¿cómo reconoceríamos la luz? Por eso apelo a lo simbólico. Lilith aparentemente siempre será la manifestación de las energías femeninas que no se conforman, que desafían las estructuras de poder y orden. Es aquí donde vemos el verdadero poder de Lilith manifestarse en la Cábala. Ella no es el demonio que codicia recién nacidos. Ella es la continuidad del ciclo cósmico. Pero la tradición cabalística no cierra su saga en la conformidad de un reino imperfecto. Y aquí hay una ligera adaptación de las tradiciones bíblicas, ya que reescribe parte de la historia del Edén. Porque Lilith no se contenta solo con ser la reina de los Qliphoth y la pareja de Samael. De algún modo, a medida que pasa por las tradiciones, Lilith continúa sintiéndose apartada. Esta es una historia que ocurre siglos después, en el contexto de la destrucción del Templo de Jerusalén. Lilith, la misma entidad que había desafiado a Adán y que gobierna sobre los Qliphoth, junto a Samael, resurge, esta vez con el objetivo de seducir al mismo Dios. Según ciertas interpretaciones cabalísticas, Lilith aprovecha el momento de vulnerabilidad y tristeza divina, ya que el templo era el lugar elegido por Dios para habitar entre los hombres. Su destrucción representa una ruptura en la relación entre lo divino y el mundo material. Es aceptable pensar que Dios estuviera emocionalmente abatido, si pudiéramos atribuirle sentimientos humanos. Entonces Lilith usa su seducción, ya bien establecida en su historia como súcubo, una criatura que atrae y seduce a los hombres para intentar engañar a Dios. A través de su belleza, poder y persuasión, Lilith intenta desestabilizar aún más el cosmos, trayendo la energía del caos al corazón de la creación. Esta parte del mito es fascinante, porque, a diferencia de muchos otros relatos donde Lilith actúa en las sombras o en los márgenes, aquí está directamente en el centro de la narrativa divina, tratando con el mismo creador.
Este intento audaz tiene profundas implicaciones, especialmente en la visión cabalística del universo. Lo que simboliza esta historia es el enfrentamiento entre dos potencias opuestas: el orden cósmico representado por Dios y el caos encarnado por Lilith. Al intentar seducir al propio creador, intenta crear un desequilibrio inédito, porque al siquiera aspirar a tal acto maligno, presupone que la criatura puede devorar a su creador. Sabemos que rara vez existe un enfrentamiento entre el bien y el mal, cuando Dios es el representante supremo. Este desafío muestra simbólicamente que las mujeres son perniciosas. Es la égida de un pensamiento machista también, sin asepsias aquí, son hechos. Esta historia también nos da una visión más amplia sobre el papel de lo femenino en la mitología demoníaca cabalística. Lilith es el arquetipo de la feminidad desafiante que se niega a ser controlada o contenida, mientras que Eva es lo opuesto. Ella es la mujer sumisa que cede al control de Adán. No es casualidad que haya sido creada para él y no con él. Lilith personifica lo opuesto, la mujer que se niega a aceptar cualquier imposición, que usa su sexualidad como un arma de poder, pero que al mismo tiempo no puede ser controlada por nadie, ni siquiera por Dios. Sin mencionar que al usar la seducción como arma, tal vez hay una denuncia contra el hombre, no contra la mujer. Pero la seducción de Lilith no es solo un intento de subvertir el orden. Algunos cabalistas sugieren que, al intentar seducir a Dios, de alguna manera busca una reconexión con lo divino. Después de su caída del Edén y su unión con Samael, Lilith fue separada de la luz divina, relegada al caos y la oscuridad. Su intento de seducir a Dios podría interpretarse como un deseo de redención, un intento de volver a la gracia divina, aunque sea a través de medios desafiantes. Y recuerda que las cáscaras son energías celestiales que abandonaron la luz, pero desean regresar a ella. Esta visión, aunque controvertida, abre espacio para una reflexión sobre la relación entre el caos y el orden en la Cábala. Su intento de seducir a Dios podría verse como un acto simbólico de integración de estas dos fuerzas, una forma de traer el caos de regreso al centro. Aunque la seducción en sí misma pueda ser vista como un desafío a la autoridad divina, también puede interpretarse como un intento de reconciliación entre las fuerzas opuestas que componen el universo. Después de toda la trayectoria de Lilith como esposa de Adán, como rebelde que desafía a Dios, como la reina de los Qliphoth y su intento de seducir incluso al mismo Dios, queda una cuestión fundamental. ¿Cuál es el destino de Lilith? ¿Está destinada a la destrucción, como sugieren muchas tradiciones apocalípticas, o existe la posibilidad de redención para esta figura que durante milenios ha sido vista como la personificación del caos y la rebeldía femenina? Tomen sus libros y recurran a lo que ya conocen sobre la Cábala. Saben que la respuesta a esta pregunta no es sencilla. El destino de Lilith se deja abierto, lo que refleja la complejidad de su papel dentro del equilibrio cósmico. Lilith, siendo una figura de transgresión, desempeña un papel esencial en la estructura mística del universo. Su función como guardiana de las fuerzas caóticas la coloca en una posición muy importante. Sin ella existiría un vacío. Su historia también se deja abierta porque, como hemos visto hoy, la humanidad llena los vacíos. Ella reaparece en tantos mitos como uno de la Sumeria, donde mantiene el aspecto femenino más ligado a la fertilidad, y en la mitología mesopotámica, como gobernante del aire y portadora de plagas. E incluso la mitología griega la asocia con Hécate. Para muchos que no conocen la mitología griega, es común asociar personajes de otras tradiciones. Debido al esfuerzo académico y al dominio de la escritura del pueblo griego, así como a la expansión simbólica de sus pensadores y artistas, muchos dioses fueron adaptados y terminaron preservando semejanzas. En el caso de Hécate, la guardiana de la noche, las similitudes son evidentes. Ella desafía el poder masculino y se rebela contra su autoridad. En muchas tradiciones místicas, especialmente en la Cábala luriánica, desarrollada por Isaac Luria en el siglo XVI, existe la idea de que el universo fue creado a través de un proceso de ruptura de los vasos, donde la luz divina se dispersó de manera caótica, resultando en la creación de los Qliphoth. Para que el equilibrio sea restaurado, es necesario reunir y purificar estas energías caóticas, reintegrándolas al orden divino. Lilith, como una de las principales fuerzas del caos, puede ser vista como una de las energías que necesita ser redimida y purificada. Su seducción, por ejemplo, representaría un paso hacia adelante.
Esta visión abre la puerta a una interpretación más positiva del destino de Lilith. Aunque ha sido demonizada y relegada al caos, existe la posibilidad de que pueda ser redimida al final de los tiempos, durante el proceso de Tikkun, la restauración del universo a su perfección original. De esta forma más optimista, Lilith no sería destruida, sino transformada, reintegrada a la luz divina de la que fue separada. Sin embargo, esta idea de redención es controvertida. Para muchos cabalistas y místicos, Lilith sigue siendo una figura de transgresión que no puede ser completamente reintegrada en lo divino. Su naturaleza es caótica por esencia, y tratar de redimirla sería un intento de borrar su identidad. En este sentido, representa la parte del universo que está más allá de la redención, que existe como una herida que nunca cicatriza para recordarnos que no todo puede ser controlado u ordenado. La destrucción final de Lilith sería necesaria para que el caos sea finalmente eliminado y el orden pleno sea restaurado. Esta visión de Lilith como una fuerza que necesita ser destruida está arraigada en las tradiciones apocalípticas, especialmente en el libro de Isaías, donde se dice que al final de los tiempos, Dios destruirá al Leviatán, a menudo asociado con la figura de Lilith como parte del proceso de renovación del cosmos. Incluso ya hemos hecho un video sobre el Leviatán aquí en el canal, que sirve como complemento a este video. Pero olvidemos brevemente esta lógica matemática. Esta visión dualista del destino de Lilith, destrucción o redención, es solo una parte de la historia. En el misticismo más esotérico hay una tercera posibilidad. Lilith podría continuar existiendo como una fuerza necesaria, no redimida, pero tampoco destruida. Sería una figura que sigue actuando en los márgenes, en las sombras, representando el caos que siempre acompaña al orden. Lilith sería una presencia continua. Esta tercera interpretación nos lleva a una visión más sofisticada de Lilith. No es ni completamente maligna ni completamente redimible. En lugar de eso, existe en un estado de equilibrio liminar, donde su papel es ser la fuerza opuesta que garantiza el funcionamiento del universo. En filosofías como la de Friedrich Nietzsche, encontramos algo de claridad en el enfrentamiento entre el caos y el orden. Nietzsche propuso la idea del eterno retorno, sugiriendo que la vida y el universo están regidos por ciclos continuos de creación y destrucción, de conformidad y rebelión. Dentro de este ciclo, nuestra protagonista puede ser vista como una manifestación polarizada que nos lleva a la destrucción de lo divino, lanzando a la humanidad a un periodo de duda y vacío existencial. Esto nos acerca más a Lilith, pues ella sería, al menos filosóficamente, nuestra redentora. Aquí vale la pena recordar el concepto de fármacon en la filosofía de Jacques Derrida. El fármacon es simultáneamente veneno y cura, un paradoja que puede ser tanto destructiva como redentora. Lilith podría ser vista como un fármacon, envenena y destruye, pero también abre espacio para la cura y la transformación. Al desafiar las normas y destruir la conformidad, obliga al sistema a reinventarse. Su presencia puede parecer corrosiva, pero tal vez sea exactamente lo que se necesita para que surjan nuevos ciclos de orden. Nos obliga a salir de nuestro estado y en el acto crea una nueva era. Pero ¿y si vamos más allá de todo esto? Si pensamos en Lilith como algo más que una figura mítica o demoníaca. Supongamos que Lilith sea en realidad la personificación de lo desconocido, de aquello que siempre está al margen de la comprensión humana. Su rechazo y demonización son, en realidad, un reflejo del miedo humano hacia lo que no puede ser explicado o controlado. Lilith es el embrión que los filósofos presocráticos como Heráclito veían como la única constante en el universo. Sería el símbolo de este flujo perpetuo de cambio incesante que mantiene al cosmos en movimiento. Una visión más contemporánea puede sugerir que Lilith no es ni víctima ni villana, sino más bien una representación del malestar humano con la ambigüedad. El filósofo Zygmunt Bauman, al discutir la modernidad líquida, habla de la forma en que las sociedades modernas lidian con la incertidumbre, buscando siempre nuevas formas de control y definición. Pero, paradójicamente, es en la propia ambigüedad donde encontramos el potencial para la libertad y la creación. Si vemos a Lilith como un símbolo filosófico de la transgresión y la libertad, nos damos cuenta de que no necesita redención, porque no cometió un error. Su negativa a aceptar el papel sumiso que se le asignó no es un acto de rebeldía descontrolada, sino un ejercicio de autonomía, algo que los sistemas de poder siempre tratan de suprimir.
Al seducir, desafiar y confrontar al propio Dios, Lilith nos obliga a considerar la posibilidad de que el poder divino, en su plenitud, no es un monolito que impone orden desde arriba, sino una energía fluida que incorpora tanto la luz como la oscuridad, tanto el caos como la creación. Por eso su redención no es necesaria, porque Lilith no está buscando absolución, sino aceptación. Ella es el paradoja más importante de la contemporaneidad, el caos que, en sí mismo, contiene la semilla del orden.